Chiquillos, así es. Oye, vamos a ir avanzando en esta hora de la mañana y según lo prometido, lo que veníamos conversando hace ratito, que ya tenemos en conexión con nosotros a esta hora de la mañana, vamos a dar la bienvenida al doctor Jaime Toro, fisiatra de la clínica El Loa. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Ya, la primera pregunta obligada, y bueno, para toda la gente que está en la casa, un saludo también a la gente que está en la clínica, estar muy atento ahí, viendo al doctor famoso del día de hoy. ¿Qué es lo que es un fisiatra? Para que partamos por ahí. Perfecto. Primero que nada, el concepto de la fisiatría o la especialidad de la medicina física y rehabilitación es una especialidad relativamente nueva y que tiene que ver, como su nombre lo dice, con el acto de rehabilitar. Normalmente lo que uno tiene como el modelo de la salud, hablamos de que hay dos tiempos dentro de la recuperación de un paciente. El gran grueso de las especialidades médicas se dedican al primer tiempo, a la solución de la patología aguda. Y cuando hablamos de patología aguda puede ser desde un cuadro traumatológico, un cuadro neurológico, etcétera, el cual se resuelve producto de la acción médica, ya sea en una cirugía, un tratamiento en particular, y en este segundo tiempo parte lo que es la rehabilitación, es desde que el paciente cumple con el tratamiento médico como tal, hasta el volver a su función previa. Y esa es tarea de la especialidad de la fisiatría y por supuesto del equipo de rehabilitación, que incluye kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, incluso trabajadores sociales. Ya, digamos que la fisiatría podría ser el que hace que este conjunto de profesionales lleven a cabo la recuperación total ya del paciente. Precisamente, tiene que ver con acciones médicas y de coordinación para que como equipo de rehabilitación se logre en el fondo el reintegro a la vida normal de un paciente. Doctor, buen día. William por acá. Me gustaría consultarle por cuáles son en específico o a grandes rasgos los dolores crónicos más frecuentes en los pacientes adultos y cómo se pueden tratar, doctor Jaime. Mira, una de las áreas principales, primero que nada, dentro de lo que es el mundo de la rehabilitación y de la fisiatría como tal, es precisamente el manejo del dolor. Y dentro del dolor hay que reconocer que hay un tremendo mundo que es el dolor crónico. El dolor crónico, si uno lo clasifica según el tiempo, hablamos de dolores que duran 12 semanas o más, o sea, 3 meses o más. Todo dolor que dura menos de 3 meses son dolores que se consideran agudos. Dentro de los dolores crónicos existen múltiples causas, pero dentro de las más destacadas, más comunes y más prevalentes en general, tienen que ver con dolores de origen musculoesquelético. Hay estadísticas chilenas que se condicen con las estadísticas mundiales que dicen que de las personas mayores de 35 años, 1/3 vivimos con algún tipo de dolor crónico. O sea, es un tremendo tema. Y dentro de ese tercio de población que vive con un dolor crónico, las causas más importantes son, uno, los dolores lumbares, los que son conocidos como lumbagos, pero que se cronifican por más allá de 3 meses. Y por otra parte, el segundo punto, que es de alta prevalencia, son las artrosis de cadera, de rodillas, eventualmente de articulaciones más chicas, como son las articulaciones de tobillo, de las manos, etc. En posiciones un poco más posteriores aparecen la fibromialgia, dolores crónicos de origen neuropático, o sea, por lesiones de estructuras nerviosas, dolores secundarios a cuadros neurológicos, como por ejemplo dolores secundarios a un accidente cerebrovascular, por secundario, por ejemplo, a una lesión medular, etcétera. Pero por lejos, la gran masa de la torta se la llevan entre el dolor lumbar y el dolor producto de la artrosis. Oiga, doctor, bueno, una pregunta que no es tan directa, pero cae de cajón para muchas personas, yo sé que están en su casa. Cuando a veces yo tengo ya una lesión permanente o una dolencia que es permanente y es producto del trabajo que yo realizo, no saco nada con hacer el tratamiento y recuperarme si voy a volver al mismo trabajo que me produjo la primera lesión. ¿Ustedes como médicos hacen alguna recomendación tanto al empleador o al empleado de cambiar, digamos, de zona de trabajo? Sí, de hecho, hay un axioma, un refrán dentro de la medicina que se le atribuye a Hipócrates hace 3000 años atrás,
que dice que uno no busque la solución de una enfermedad si no está dispuesto a cambiar el origen de esta enfermedad. Y eso tiene mucho que ver con lo que comentan. Y en ese sentido hay muchos puestos laborales que provocan dolor producto de actividades repetitivas, malas posturas, etcétera. Y eso es una responsabilidad tanto del empleador como de los trabajadores, reconocer este tipo de fuentes de dolor dentro del mundo del dolor crónico y que estas fuentes sean modificadas. O sea, para eso existen especialistas como los ergónomos, también desde el mundo de la prevención de riesgos, donde en cada uno de las fuentes laborales debería estar reconociendo qué tipo de trabajo, qué tipo de actividades causan dolor, se corrigen y eventualmente si hay un tipo de actividad laboral que para una persona con dolor crónico le provoca un empeoramiento de su calidad de vida, esta persona no está disponible para este cargo y pueden ser reconvertidos. Ya, hacer un cambio de área, no eliminarlo, digamos, de la empresa, que no sería muy favorable para ellos. No olvidemos que, la rehabilitación es una especialidad que está en directa concomitancia y en relación con lo que es la discapacidad. De hecho, las principales causas de discapacidad en Chile es el dolor crónico y las limitaciones que provoca eso. El 3 de diciembre, hace muy poquito, se celebró el Día de la Discapacidad y hay que reconocer que hace aproximadamente unos 5 años ya existe una ley, que es la Ley de Inclusión Laboral dentro de las fuentes laborales. Toda empresa grande, o sea, toda empresa con más allá de 100 trabajadores, tiene la obligación de tener al menos un 1% de trabajadores con discapacidad. Por lo tanto, la lógica es no estar desvinculando gente, sino reconvirtiendo o haciendo más amigables los puestos laborales para que personas que tienen una discapacidad física puedan desarrollarse y puedan, en el fondo, entregar sus talentos, sus conocimientos, su aporte, desde una óptica inclusiva y adaptada. Doctor, estamos con usted en pantalla y vamos a hacer un stop brevemente para poder compartir los números de contacto, los call centers, para que todos nuestros amigos, amigas, vecinos, vecinas puedan tenerlos ahí en sus teléfonos guardados frente a cualquier cierta emergencia. Tenemos un call center al 552-42-48-17. También tenemos el centro médico, que es el 569-38-68-06-27, a través de nuestra página web www.clinicaenloa.cl, en Facebook, en Twitter, Instagram y en todas las redes sociales también como Clínica Enloa, para que la gente se informe y esté, por supuesto, también consultando acerca de todos los servicios que tiene a disposición la Clínica Enloa. Doctor, ¿nos pudiera también usted ilustrar un poquito en cómo podemos prevenir un potencial accidente cerebrovascular? ¿A qué señales debemos poner atención? ¿Qué cosas suelen ser más relevantes a la hora de poder discriminar estos quizás a lo mejor factores o efectos que puedan producir un accidente cerebrovascular? Bueno, hay que reconocer que los accidentes cerebrovasculares son muy frecuentes, dolorosamente, están dentro, junto con los infartos del corazón, dentro de la segunda causa de mortalidad en el mundo y en Chile, que tenemos cifras muy parecidas a lo que es el mundo occidental. Y probablemente, si no tenemos cambios en nuestros estilos de vida como población, va a ser por pronto la primera causa de mortalidad en nuestro país. Esto incluye, como digo, los infartos y los accidentes cerebrovasculares. Y esto es absolutamente dependiente en gran parte, de actividades o de elementos que pueden ser prevenibles. Por ejemplo, el manejo de los riesgos cardiovasculares. Y cuando me refiero a eso, estamos hablando de prevenir la hipertensión. Y si se tiene hipertensión, ya tratarse de la manera adecuada, mantener esto dentro de límites de presión arterial que sean adecuados. Lo mismo con la diabetes. Por lo tanto, si uno no tiene diabetes o está en un estado prediabético, la idea es no llegar al diagnóstico de diabetes, y si lo está, mantener un tratamiento lo más ordenado posible. Y eso desde los medicamentos, pero también desde la alimentación y los estilos de vida. Claro. Junto con eso, y lo más importante, es el manejo metabólico y de la actividad física. Hay un concepto que nació hace aproximadamente unos 10 o 15 años atrás en Estados Unidos y que literalmente como que el mensaje es que el ejercicio es medicina.
¿Por qué? Porque se ha descubierto que la actividad física es el elemento más protector a largo plazo de elementos cardiovasculares, junto con otras enfermedades, incluido el cáncer. Por lo tanto, la indicación es hacer actividad física. Eso no incluye que todo el mundo esté preparándose para una maratón o que sea un campeón de CrossFit, sino que lo que uno espera de esto es que precisamente todo el mundo tenga un ritmo de al menos 100 a 150 minutos de actividad física moderada durante la semana, lo cual uno puede repartirlo en 5 o 7 días. Esto incluye caminata a personas mayores con alguna limitación de movilidad, incluye desde cosas tan simples como sacar a pasear el perro, 20 minutos de caminata, a el que pueda hacer un ejercicio cardiovascular un poco más intenso, en gimnasio, en actividades deportivas, haciendo entrenamiento funcional. Este tipo de actividades son el principal preventivo a largo plazo de la aparición de patologías crónicas no transmisibles como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad. Por lo tanto, el sedentarismo es el principal elemento a combatir. Por supuesto, hay algunos elementos que son genéticos, que contra eso no hay mucho que luchar, pero todo lo que es evitable se basa en una forma saludable de vida. Oiga, doctor, también hay que tomar en cuenta, pues, para que la gente lo sepa en casa, cuando estamos en el proceso de recuperación con alguna dolencia, alguna patología ya en rehabilitación, también hay que hacer algunas modificaciones en el hogar, ¿cierto? Para ayudar también aparte del tratamiento, no tan solo lo que vamos a hacer en la clínica. Por supuesto. De hecho, el principal lugar donde uno se rehabilita siempre va a ser la casa. ¿Por qué? Porque los tiempos en los cuales está uno en contacto con el terapeuta, con el kinesiólogo, con el médico fisiatra, son muy breves en relación al periodo que uno está en tiempo de recuperación en su casa, por supuesto. Por lo tanto, la casa tiene que ser un lugar amigable para la rehabilitación y para la recuperación de un paciente. Y eso parte de cosas muy simples. Una persona que está con un trastorno de marcha, por ejemplo, debe evitar bajo todo orden de forma tener alfombras. Claro. Cosas tan simples como eso. O tener elementos que puedan generar desniveles que puedan hacer que uno se tropiece. Los escalones, claro. Junto con eso, personas con... ¿Perdón? Los escalones podríamos decir también. Por supuesto, los escalones tienen que incluir antideslizantes. Por otra parte, en los baños, uno tiene que poner, si uno tiene un trastorno de marcha, siempre tiene que pensar en, de hecho, todas las casas deberían contarlo, barras de sujeción en las duchas. Incluso algunas barras de sujeción en relación a las tazas del baño también son muy útiles como para poder hacer una estabilización del paciente. No olvidemos que las discapacidades son muchos tipos. La situación de discapacidad es un fenómeno que puede ser permanente para una persona, pero también puede ser algo transitorio. Cualquier persona que se lesiona haciendo deporte, jugando fútbol, básquetbol, voleibol, y que se torce un tobillo, tiene un esguince en la rodilla, pasa a tener una situación de discapacidad que obliga, por ejemplo, a una gran limitación al ducharse, por poner un ejemplo. Por lo tanto, la presencia de barras en los baños es muy útil. Por otra parte, otras modificaciones quizás serían ideales desde el mismo diseño de las casas. Hoy en día, como se apela mucho a la optimización del espacio, en muy poco metraje, crear casas con mucho dormitorio, claro. Y por lo tanto esta forma de arquitectura moderna limita algunas cosas. Por ejemplo, el tamaño de los baños, por ejemplo, la anchura de las puertas. Cualquier persona que pudiera llegar a tener la necesidad de usar una silla de ruedas, no en cualquier casa pasa la silla de ruedas. Tal cual, es una realidad. Oiga, doctor, mira, acá me están por redes sociales, dice, ¿es verdad que el fisiatra también puede ver o tratar la artritis? A ver, la especialidad que primariamente ve la artritis es la subespecialidad dentro de la medicina interna, que es la reumatología. Ya. Ellos se encargan del manejo de la artritis. Secundariamente, los fisiatras nos encargamos de las complicaciones y de la rehabilitación de la artritis. Nos hacemos cargo de cuando el dolor crónico impide la movilidad, de la prevención de deformidades, de la pérdida de la funcionalidad producto de la artritis. Por ejemplo, personas que, producto de la deformidad de una mano, sí, requieren, por ejemplo, reentrenar la manera que hacen sus cosas, cómo trabajan, cómo son independientes en su vida funcional en su casa. Cosas tan simples como, no sé, abrir frascos, usar utensilios, vestirse, amarrarse los zapatos, todo eso puede ser rehabilitable.
Mira, acá también tengo otra consulta, dice, bueno, yo dentro de la, no sé si dice acá en la clínica, ojalá que sí, yo sé que tratan, dice, cirugía mayor en huesos, articulaciones, pero también hay tratamiento para quemaduras, que también tiene que ver algo con eso, ¿no? ¿O está equivocada la persona? Sí, es una súper interesante pregunta, porque precisamente el segundo tiempo, como lo planteamos en un principio, de las lesiones por quemaduras, y particularmente las quemaduras moderadas, graves, son de resorte del fisiatra y de su equipo de rehabilitación posterior a el alta médica que pueda entregar el cirujano plástico o el cirujano que se encargue de la quemadura. Ya. Normalmente, cuando está resuelto esto, cuando ya se hizo la cirugía, la escalectomía, el injerto, lo que proceda para cubrir la zona quemada, la prevención de que este injerto, que esta piel nueva, que esta piel lesionada, que no quede con mayores secuelas, prevenir las limitaciones articulares, las alteraciones de movilidad, son de resorte de la rehabilitación. Ya, mira, acá hay uno que me dice, bueno, dice, muy agradecido, dije, por el espacio, me están llenando de emoción, no tengo idea por qué será. Pero dice, también dijo mi abuelita hace algún tiempo, pero en Santiago, dice, tuvo una amputación de extremidad y el fisiatra fue la persona que lo volvió a la vida y renacer. ¿Es tan así, doctor? Bueno, las amputaciones son un trastorno, digámoslo así, que discapacita a gente de marca mayor, particularmente las amputaciones que son de una extremidad completa. No olvidemos que las amputaciones parten desde la pérdida, por ejemplo, de un dedo del pie, generalmente por una diabetes mal controlada, la pérdida de algunos de los dedos de la mano, producto de algún accidente laboral, pero también existen amputaciones mucho mayores, amputaciones que van de la pierna, que se llaman de nivel transtibial bajo la rodilla o transfemoral sobre la rodilla, amputaciones de las extremidades superiores que pueden ir a nivel de muñeca, de antebrazo, por encima del codo, y que efectivamente es parte del trabajo del equipo de rehabilitación y por supuesto de la coordinación de un fisiatra, el entrenar a esta persona primero que nada a vivir sin esta extremidad, a vivir con en el fondo el manejo desde la salud mental, incluso del duelo que tiene que pasar con esta parte amputada, del entrenar de que no exista dolor fantasma y efectivamente el diseño de la prótesis y posteriormente el entrenamiento para aprender a usar la prótesis y para volver a la vida normal. Me parece fantástico. Como dice usted, es totalmente complementario, completo. Tienen que tratar, digamos, la salud mental también de los pacientes para poder enfrentar una nueva situación. Lo que conversábamos al principio, que también puede dar razón, el asunto de tomar la decisión también como paciente de a lo mejor cambiarse de trabajo, que no es el que le va a permitir, digamos, tener una buena salud, una buena calidad de vida para seguir enfrentando los años que le quedan, digamos, laborales o personales. Sí, por supuesto. De hecho, no hay enfermedad, no hay cuadro en la cual la salud mental no tenga una importancia clave. De hecho, yo creo que una de las grandes deudas que tiene la salud en Chile con nuestros ciudadanos es precisamente con el aporte de la salud mental. Y eso está atado de manera directa con la rehabilitación. Sí. Cuando uno rehabilita, tiene que rehabilitar en el fondo el cuerpo, la funcionalidad, pero por supuesto también la salud del alma. Claro. Doctor, me gustaría que pudiéramos sellar este momento que para nosotros es tremendamente educativo porque usted sabe que como ser humano nunca deja de aprender, estamos en constante proceso de poder seguir, ¿cierto?, aprendiendo cosas. Nos gustaría que pudiera invitarnos e invitar también a la comunidad, doctor, a que puedan acercarse a la clínica, a que nos pueda contar qué servicios en especial están durante este diciembre, que nos pueda contar y nos puede invitar a contar con Clínica El Loa. Por supuesto. Bueno, Clínica El Loa, el centro privado de salud en Calama, que cuenta con la mayor cantidad de prestaciones de todas las áreas de la salud en este rato. Está en un proceso de complejización, está en un proceso de aumentar las prestaciones, de volverse una clínica con prestaciones que no tienen nada que envidiar a las clínicas de mayor complejidad de ciudades grandes como Santiago, y que efectivamente está cumpliendo con resoluciones médicas, quirúrgicas, con resoluciones desde el área de la imagenología, de la rehabilitación, que entregan en el fondo todas las prestaciones necesarias para mantener el bienestar de la ciudadanía en Calama. Por lo tanto, la invitación es a hacer uso de
de la clínica, de su servicio de urgencia, de su servicio médico ambulatorio y también de la parte hospitalaria para resolver todo su trastorno de salud, y por supuesto contamos con mi persona para la parte que tenga que ver con la rehabilitación posterior y con el equipo de rehabilitación. Bueno, darle las gracias al doctor Jaime Toro de la Clínica El Loa. Bueno, darle las gracias a usted por tener el tiempo y darnos la atención y bueno, y las respuestas correspondientes para todas las consultas, tanto de la gente como de la gente que quería saber más de la Clínica El Loa y también de esta especialidad tan importante. Es muy amplia, y a ver si otro día hacemos otro contacto para seguir ampliando los conocimientos. Sería excelente, doctor. Así que darle las gracias nuevamente y dejarlo invitado, por supuesto, aquí al matinal Buen Día de Calama Televisión. Gracias, doctor. Yo feliz con eso. La participación en cuanto a hablar de rehabilitación es muy importante sensibilizar a la gente, y yo feliz con la nueva invitación. Sí, vamos a dejar un tema ahí pendiente, pero teníamos ahí, dice, ¿qué pasa con las operaciones a la cadera? ¿Cuánto tiempo dura? Ah, buena pregunta, pero lo dejamos para la próxima, dejamos enganchadito el tema. Perfecto. Por supuesto, hay muchas cosas que conversar con usted. Muchas gracias, que esté muy bien, buen día. Ok, gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao.